Bienvenidas a estas jornadas que hemos titulado La encrucijada digital y la inteligencia artificial y que organiza el diario.es en la región de Murcia con motivo de su 9º aniversario. Felicidades, Elisa, felicidades a todas las compañeras de nuestra redacción. Vamos a hablar de los retos que supone la inteligencia artificial en el periodismo, en nuestro oficio. Es una de las cuestiones que más está, en mi opinión, afectando a nuestro trabajo a medio y largo plazo por dos motivos. Primero, porque nosotros trabajamos con evidencias, con información, con datos, con grabaciones, con fotografías, con pruebas, o así las llamábamos hasta ahora, con datos que ahora pueden ser muy fácilmente manipulables. Y luego hay otro problema añadido, que es en un mundo donde cualquiera puede crear una falsa evidencia, una falsa grabación, una falsa imagen, ¿qué credibilidad tenemos los que, como nosotros los periodistas, nos dedicamos a comprobar esa información? Vamos a tener distintas mesas de debate a lo largo de hoy y mañana y también vamos a proyectar dos películas tras los coloquios. Hoy será la película Her y mañana hay inteligencia artificial. Quiero dar las gracias, antes de empezar, a los patrocinadores que nos ayudan a organizar estas jornadas, a la Cámara de Comercio de España, a Red.es, a la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, al Ayuntamiento de Murcia, a la Universidad de Murcia y a la Universidad Politécnica de Cartagena y al Grupo Fuertes. También, por supuesto, a la Filmoteca Regional que nos acoge en esta sala tan estupenda. Y vamos a empezar ya con la primera mesa. Muchísimas gracias por estar con nosotros aquí. Buenas tardes. Os doy la bienvenida y también os doy las gracias por estar aquí con nosotros y nosotras. Estamos celebrando nuestro 9º aniversario aquí en la región de Murcia, el diario.es. Vamos a debatir sobre la inteligencia artificial en estas jornadas de hoy y de mañana, porque realmente la inteligencia artificial ya se ha colado mucho en nuestras vidas, se ha colado en la sanidad, se ha colado también en la educación, sino que nos lo digan profesores o alumnos que estén utilizando el chat GPT, ¿no?, para hacer sus trabajos. También en las empresas, en el mundo del trabajo. Quiero decir, es una realidad que ya coexiste con nosotros, pero realmente yo creo que no somos conscientes hasta dónde llega su presencia. Uno de los objetivos de estas jornadas es averiguar un poco eso, ¿no? ¿Quién maneja la barca o si directamente hay barca en este tema de la inteligencia artificial? El título de la jornada de hoy es Desinformación, alarmismos, sesgos y desafíos derivados del impacto de la inteligencia artificial en el periodismo digital, pero también en las industrias creativas. Contamos, por supuesto, con Ignacio Escolar, director del diario.es, a mi derecha. Encantado. A su derecha, a su vez, se encuentra Patricia Ruiz Guevara, que es coordinadora de Maldita Tecnología, maldita.es. Es lorquina, es de la tierra, estamos contentísimos con ella. También a mi izquierda tenemos a Juan Miguel Aguado, que es catedrático de la Universidad de Murcia, de la Facultad de Documentación y Periodismo. También fue director del ente de Radio Televisión de la región de Murcia. Y en la esquina de la izquierda tenemos a Carlos del Castillo, que es el periodista del diario.es, especializado en tecnología. Sobre todo los tres que venís de Madrid, pues muchas gracias por acercaros aquí, por estar con nosotros, que estamos siempre encantados de escucharos y de hablar con vosotros. En primer lugar también me gustaría que Patricia, por ejemplo, empezara dándonos una definición de lo que es la inteligencia artificial general, así muy cortita, muy breve, y luego ya procederé a hacerle unas preguntas que algunas de ellas son de mi cosecha y otras me las ha facilitado la propia inteligencia artificial, para que veáis que esto ya está todo en marcha. La inteligencia artificial y la inteligencia artificial general, luego es otra cosa. Vamos a empezar por la sencilla, que es la inteligencia artificial. Voy a apelar al público, ya que hay tanta gente. Si yo os digo a vosotros inteligencia artificial, quiero que levantéis la mano. ¿Cuántos de vosotros lo que os viene a la cabeza es la imagen de un robot tipo Terminator que va a acabar con todo el mundo? A ver, sed valientes. Ser sinceros. Ser sinceros, eso. Poca gente. Bueno, eso es que soy gente informada, porque efectivamente, por culpa de la ciencia ficción y también en muchos casos de
del periodismo, tendemos a tener esa imagen en la cabeza, pero a mí me gustaría que salierais de aquí pensando que la inteligencia artificial lo que es informática, son matemáticas, son algoritmos. Por definición, es la combinación de algoritmos, de unos algoritmos que aprenden, ¿no? O sea, por eso un poco ese término que se le puso, que también es bastante controvertido, y hay muchos académicos que piensan que ojalá no se le hubiera llamado inteligencia artificial, porque así no habría tanta controversia, ¿no?, con qué es eso de que una máquina sea inteligente. Pues bueno, son unos algoritmos que están diseñados para aprender, pero tenemos que pensar, bueno, algoritmo además es como una serie de instrucciones, ¿no? Son una especie de fórmula. Entonces, la inteligencia artificial sería como dar a las máquinas, a los ordenadores o cualquier sistema esa capacidad de ir aprendiendo en base a esos algoritmos. Me he apuntado también la definición que hace la Unión Europea, porque es que la pregunta no es baladí. Ahora seguramente hablaremos de legislación y de la Ley de Inteligencia Artificial de la Unión Europea, que acaba de entrar en vigor y que, bueno, es un hito en esta tecnología. Y la primera cuestión que además les surge a ellos es, y en base a qué definimos un reglamento, ¿qué es la inteligencia artificial, ¿no? Y ellos lo definen como un sistema basado en una máquina que está diseñado para funcionar con distintos niveles de autonomía, y aquí es donde entra de nuevo ese adjetivo inteligente, y que puede adaptarse, inferir resultados, hacer predicciones, recomendaciones. Así que bueno, esa sería un poco la parte técnica, pero así la parte más del tú a tú, lo importante es no pensar que es un Terminator, sino que bueno, pues es informática. Lo que pasa es que está destinada a imitar esas capacidades del ser humano, ¿no? Y de ahí viene también un poco todo el alarmismo del que seguramente ahora hablaremos. Sí, claro, porque se alimenta de sí misma y ya es capaz también de seguir avanzando, ¿no? Por sí sola, por así decirlo, una red neuronal de red de neuronas artificiales como nuestro propio cerebro. Bueno, entraremos en las preguntas. Empiezo con la primera pregunta. En el diario.es publicamos el pasado domingo el adelanto de un libro de la filósofa de la Cortina, y este adelanto estaba titulado «Las máquinas no están hechas para entender una mentira». Justamente esto es un poco la primera pregunta, que de hecho Ignacio Escolar lo ha planteado en la inauguración. ¿Cómo la inteligencia artificial está afectando la desinformación, ¿no? La están usando desde actores como Elon Musk, como Trump, ¿no? A la hora de la campaña política, están alterando vídeos, imágenes. También hay otros muchos vídeos, imágenes, audios alterados en lo que se llama deepfakes. El término correcto es deepfake. Podemos, bueno, lo has dicho tú básicamente antes, ¿podemos en el periodismo verificar esos deepfakes, esos fakes? ¿Va a haber un momento en el que ya no sepamos distinguir la verdad de la mentira? Ya hemos llegado hasta ahí con los bulos, pero esto parece que puede ir más allá. Pues es una de las cuestiones claves de este debate, lo que afecta al periodismo. Creo que la inteligencia artificial es una tecnología que todavía estamos en ese momento donde los pronósticos a corto plazo se suelen sobreestimar. O sea, normalmente cuando llega una tecnología, cuando hacemos profecías de qué va a pasar a corto, solemos fallar casi siempre, pero a largo plazo suelen ser los cambios mucho mayores de los que normalmente hubiésemos imaginado. Esto ha pasado con Internet, con las redes sociales, en su momento con la imprenta. En cualquier tecnología que llegue solemos sobreestimarla a corto y equivocarnos en el largo. Pero a corto hay algunas cosas que en este oficio, en nuestro trabajo, que es el periodismo, ya se notan. Creo que lo que más está afectando ahora no es tanto la capacidad de manipular pruebas, que eso ya existen, que todavía, por ahora, afortunadamente, hay determinadas herramientas que permiten, al menos algunas cosas más evidentes, poder detectar si son erróneas. Pero se está usando de manera un poco abusiva, y creo que eso es un problema, para generar periodismo chatarra, que lo llamo yo, que es contenidos de muy baja calidad, supuestamente informativos, fabricados por máquinas que permiten abaratar el trabajo de los periodistas, porque es mucho más barato programar un software para generar contenido basura, de muy poca calidad, a veces directamente falso, aunque normalmente suele ser entretenimiento malo, falsas noticias que tienen que ver con anécdotas o con cuestiones menores. Pues no sé, la típica noticia de el mejor gin tonic de tu ciudad está en, o las 7 mejores playas de, pues ese tipo de contenido basura que sirve para generar audiencia, atención, ingresos publicitarios, ya se está utilizando en todo el mundo la inteligencia artificial para provocarlos. Y esto ya a corto plazo provoca un problema, que es la sociedad mal informada, ¿no? Encontrándose con contenidos de malísima calidad que solo en la forma se aparentan al periodismo, pero que no tienen nada que ver ni en cómo se producen ni en cómo se ponen en marcha. Una de las cosas interesantes que hay en la directiva europea que se aprobó recientemente sobre medios de comunicación es que van a
van a vetar este tipo de falso periodismo, van a permitir a las plataformas vetar este tipo de prácticas para evitar que se convierta en algo aún más extendido. Y luego hay una combinación que para mí es la peligrosa, ¿no? Tú tienes, ya hemos notado, pero esto no es de estas elecciones en Estados Unidos, sino que llevan ya varios procesos electorales donde la influencia de las redes sociales en el resultado han sido muy importantes. ¿Me acerco un poco más? Sí. Ahora lo que está pasando es que se junta esta capacidad de generar mentiras que se distribuyen masivamente a través de las redes sociales con la capacidad de crear bulos mucho más elaborados de los que había antes. Esto es un fenómeno que empieza a pasar. No hacía falta que se inventase la inteligencia artificial para generar estos bulos, ya existían previamente por la capacidad que tienen las redes sociales para multiplicar la información, pero ahora tienen, los que se dedican a las mentiras, tienen una herramienta aún más potente para producir fotos, vídeos, audios aparentemente ciertos que no lo son. Y esto genera un problema añadido al que ya tenemos en el día a día de nuestro trabajo, que no consiste solamente en contar la verdad, sino también combatir la mentira, algo que hacéis mucho en Maldita y que creo que es muy importante. Lo dejo por aquí ahora. ¿Quieres añadir algo, Patricia? Vale. Juan Miguel. Carlos. Una cosa muy simple, pero que yo creo que ayuda a entender lo que va a terminar pasando, lo que está pasando ya, es que cuando se empezó a democratizar Internet, la palabra escrita perdió esa confiabilidad de veracidad que tenía, porque antes los periódicos, los boletines oficiales, las publicaciones impresas, tenía una veracidad implícita, ¿no? Podía ser mentira, pero había una confianza en que lo que íbamos a leer ahí era veraz, ¿no? Cuando surgió Internet empezó a haber contenido por todas partes que podía haber escrito cualquiera. Y de hecho seguramente vosotros habréis tenido alguna vez, hace ya algunos años, porque ya se está perdiendo afortunadamente, que había alguien que venía, os contaba alguna locura y decía, bueno, lo he leído en Internet. Y él decía, pues bueno, es Internet, sí, pero ¿dónde? ¿En un blog? ¿Qué es Internet? Creo que lo que va a pasar, sobre todo con esta generación de inteligencia artificial generativa, es que va a pasar exactamente lo mismo con los contenidos audiovisuales. Con la voz, la imagen, el vídeo. Todo esto en muy poco tiempo, de hecho, seguramente ya, en este momento, decir, lo he visto en un vídeo, va a ser lo he leído en Internet de hace unos años, porque la capacidad de la inteligencia artificial para masterizar esos contenidos y hacerlos prácticamente iguales que los que preparamos nosotros los humanos, esto es Juan el mayor especialista, lo va a hacer prácticamente indistinguible. Yo creo que ese es un cambio que vamos a ver ya. Y incluso una advertencia que deberíamos tener todos a partir de ahora en la cabeza en cuanto a la fuente confiable de la que me está viniendo un contenido audiovisual y ya no solo un texto. Sí, de hecho, bueno, es muy interesante eso que dices porque aunque esto es nuevo, ya ha pasado. Y no solo con Internet, podríamos irnos a principios de siglo, que pasó con la fotografía exactamente igual, ¿no? Es decir, aquella manera fiable de representar la realidad, por ejemplo, de los retratistas de principios del siglo, etcétera, pues se vio completamente alterada por una herramienta como la fotografía que permitía crear una apariencia, bueno, por ejemplo, las películas de Molière o eran en cierto modo escandalosas, o sea, que esa famosa escena esta de la luna en el ojo, etcétera. ¿Cómo es posible que esto parezca tan real? Al final el problema es que cuando una tecnología altera la forma en la que representamos la realidad, en la que estamos acostumbrados a representar la realidad, altera las reglas del juego y nos obliga a repensar las reglas del juego. Y ese es en el momento en el que estamos. En el caso del periodismo específicamente, esto es particularmente sensible porque efectivamente altera la cadena de producción de la representación de la realidad, la transforma y la externaliza de alguna manera, ¿no? La pone en manos de gente que puede manipularla, que puede doparla, que puede alterarla, y esto nos obliga a buscar nuevas maneras de generar fiabilidad. Entonces, ahora mismo, también otra regla histórica habitual es que recurrimos a lo que hay para resolver los problemas que tenemos. Entonces, recurrimos, por ejemplo, a la inteligencia artificial para resolver los problemas que nos genera la inteligencia artificial, por ejemplo, creando bots que desmienten, ¿no? que verifican, ¿no? El famoso debunk bot que veremos si
medio funciona, no funciona, utilizamos esas herramientas de las que disponemos. Pero esto es una fase transitoria. Yo creo que el desafío, al final, desde el punto de vista de la profesión, en el periodismo y en otras industrias creativas, es esas reglas, ¿no? En cómo nos adaptamos a esas nuevas maneras de representar la realidad y cómo generamos fiabilidad, cómo generamos confianza, al final. Esa es la gran labor del periodismo, generar confianza. Sí. Muchísimas gracias. ¿Creéis que es la primera revolución tecnológica que, al afectar a los trabajos intelectuales, digamos, la clase media burguesía, en lugar de la clase obrera, como siempre ha sido fundamentalmente hasta ahora? Es decir, las tecnologías casi siempre han afectado al trabajo de la clase trabajadora, ¿no?, de la clase obrera. Y específicamente con respecto a la inteligencia artificial generativa, ¿cómo se va a poder definir la propiedad intelectual? ¿Cómo se va a pagar esa obra cultural, creativa, intelectual, informativa, si son procesos que ya no tienen una autoría tan definida, tan clara? ¿Quién se anima? Yo mismo. Estos son los dos temas que planteas, son muy interesantes. Primero, porque es cierto que la inteligencia artificial, como toda la tecnología y de manera más agravada en este caso, va a desplazar puestos de trabajo. Hay un montón que parece que además está siendo contraintuitivo, porque pensábamos que iba a ser desplazado mucho antes en la cadena de producción de la fábrica que el ilustrador. Y ahora mismo el ilustrador, el traductor, incluso en algunos casos el periodista, están en un peligro mayor. Porque, aunque sea cierto que la inteligencia artificial no puede hacer lo mismo que hace un periodista o un ilustrador, en algunos casos y para algunos trabajos es completamente equivalente. En Bloomberg, por ejemplo, la agencia de noticias que se dedica al tema de las finanzas, tienen una parte que se llama Bloomberg Automatics, que está hecho con una herramienta que lo que hace es lo que antes hacía un periodista, que es coger un balance de resultados de una empresa. Ahora lo hace una IA y no lo hace mal. O sea, realmente es capaz de resumirte unas cuentas de resultados de una manera bastante aceptable y lo bastante buena como para que sea un contenido para Bloomberg. Y esto antes era un trabajo cualificado, no era un trabajo menor, no era un trabajo no cualificado. Y esto va a ocurrir en más sectores. Y luego, la otra cuestión que planteabas era... ¿Cómo se va a definir la propiedad intelectual? Sí, ¿Cómo se va a pagar? exacto. ¿Cómo y luego se va a pagar ese trabajo? hay otra cuestión. Todas las inteligencias artificiales se desarrollan trabajando sobre un montón de contenido ya producido por humanos, que lo que hacen es, por medio de análisis algorítmicos, estadísticos, por hacerlo más sencillo, va descubriendo cómo se relacionan las palabras entre sí y va descubriendo de una manera un poco diferente a como lo hace un humano, va descubriendo significados. Exactamente, la máquina no sabe por qué estas dos palabras van juntas, pero sabe que ha leído millones de textos donde van pegadas, o sabe que estos gráficos o estas fotos o este vídeo funcionan de esta manera. Pero necesita contenido producido por humanos. No puedes alimentar una IA con contenido producido por otra IA. Se pensó que se podía hacer, pero han descubierto que enloquecen todavía más. O sea, que esto de las alucinaciones de la IA, la capacidad de fabricar contenido falso, aumenta. Si tú la das de comer, en vez de buen material hecho por humanos, le das de comer, pues eso, croquetas hechas por la IA de contenidos generados por humano. Tienen un problema, que es que empiezan a agotar los contenidos disponibles. Para entrenar a las IAs hace falta mucho volumen y se han pasado Internet, ¿no? Como es el meme, ¿no? Se lo han acabado. Han consumido todo lo que había y ahora son incapaces de seguir entrenando y no están consiguiendo desarrollarlo a la velocidad que lo lograban antes porque no tienen los contenidos necesarios para hacerlo. Y ahí llegas a un punto muy complicado, que es ¿y dónde están esos contenidos? ¿Quién los hizo? Una de las partes más importantes son las hemerotecas de los periódicos. Hay un pleito importante en Estados Unidos entre el New York Times contra la IA diciendo, oye, que tú has entrenado ese aparato con lo que ha producido mi redacción, mis periodistas, y que está protegido por derechos de autor. Lo lógico habría sido, con la legislación actual, que esas IAs llegasen a acuerdos con los dueños de esos derechos para poder explotarlos. No lo han hecho. Y sobre todo cuando tú estás generando un contenido que desplaza puestos de trabajo y generas un debate bastante legítimo sobre, oye, es que esto que estás haciendo lo estás haciendo sobre mi trabajo previo y sin remunerarme y estás desplazando mi actual trabajo. Esto acabará con algún tipo de acuerdo judicial, o con algún tipo de sentencia, o con algún tipo de pago o compensación, pero va a ser un problema porque realmente no cuadra cómo se ha alimentado esa IA y con la ley actual, bueno, sí cuadra, lo han incumplido, vamos, básicamente, con lo cual tendrá que haber alguna solución a ese problema. Como Patricia. No. Sí. No, por añadir que todo esto además ayuda muchísimo a entender cómo funciona la inteligencia artificial, ¿no? Como decía Ignacio, claro, se han alimentado de lo que hay en Internet.
Y eso también explica por qué este estallido, ¿no? O sea, la inteligencia artificial existe desde los años 50-60 a nivel teórico, ¿no? A nivel formulación de esos algoritmos, de esas matemáticas que hablábamos. Lo que sucede es que en los últimos años es donde nosotros mismos hemos nutrido Internet de datos, imágenes, de todo. O sea, todo lo hemos volcado nosotros en Internet. También han aumentado las capacidades computacionales de los sistemas, etcétera. Y eso es un poco también lo que ha dinamitado que en estos últimos años estemos... Bueno, estoy así de manera muy trivial, ¿no? Pero esto es lo que ha dinamitado que en los últimos años pues todos sepáis ya lo que es la inteligencia artificial, porque esto es lo que lo ha potenciado. Entonces, claro, ahí también interviene mucho la letra pequeña, ¿no? De estas grandes tecnológicas que de pronto los que tengáis redes sociales, por ejemplo Instagram, pues este año también hubo una polémica porque Meta nos avisaba de que iba a usar nuestras publicaciones para entrenar a sus modelos de inteligencia artificial. Claro, hasta ahora pues o no ha habido aviso o eran grandes bases de datos. Ahora empezamos a ser conscientes de que precisamente si los puestos que están más en riesgo son los de gente gente que se dedica a escribir o a dibujar, es porque ese es el material que hay en Internet, los libros, las películas, las canciones, también están las recetas de panadería, pero la IA no sabe la IA sabe teóricamente cómo hacer un pan, pero no puede generar ese producto, ¿no? Pero sí puede escribir la receta de cómo hacer un pan, porque hay miles de recetas publicadas en Internet. Entonces, esto ayuda un poco, ¿no? Este debate de la propiedad intelectual está ahí porque nosotros hemos nutrido todo eso. Sin saberlo, sabiéndolo, ahí están también esos dilemas judiciales que tú decías también. Carlos. Pues simplemente un poco por hacer una conclusión que a mí me parece interesante entre lo que decía Ignacio y lo que decía Patricia, es que es algo que ha sucedido a nuestras espaldas porque no nos informaron ni a los dueños de esos derechos de autor ni a sus autores legítimos y al contrario de lo que habían sido los flujos del copyright hasta ahora, que era, el copyright se solía ejercer de abajo hacia arriba, de empresas que tenían muchos derechos intentando impedir que las personas hicieran copias de ciudadano que usaba Napster contra... Exacto. Ahora el flujo ha sido al revés. Ellas han cogido nuestro copyright, no solo el de los periódicos también, pero es que también el del blog de recetas. Es que a lo mejor esa persona que escribió la receta del pan no quería que su receta estuviera en ChatGPT, que ChatGPT cogiera ideas de su receta del pan que la hizo su abuela y era propia de su familia, quizás, ¿no? Entonces ha surgido al revés. OpenAI, que es la desarrolladora de ChatGPT, ha reconocido que habría sido imposible entrenarlo si hubiera respetado el copyright. Ahora lo que espera es que, como nos ha presentado un producto tan fabuloso, de alguna forma se llega a un acuerdo judicial, como decía Ignacio, en el que no pierdan todo lo que han podido obtener. Pero el riesgo también, lo que no hemos podido parar es que esto suceda a nuestras espaldas. Facebook, Meta en este caso, ha decidido que no va a implementar sus nuevas tecnologías de inteligencia artificial en Europa porque tenía que pedir permiso a los usuarios y tenía que dejar que los usuarios se negaran a que se usen sus fotos y sus comentarios para entrenar la inteligencia artificial. Y ha decidido que si los europeos nos podemos negar, entonces los europeos no tenemos su tecnología. Esto es bastante llamativo de cuáles son las dinámicas que ellos quieren imponer para nuestra relación con la inteligencia artificial. Sí, el cambio, la verdad, para las industrias creativas es absolutamente brutal. No solo desde una perspectiva económica o jurídica, que también, por supuesto, sino desde el punto de vista, yo creo que de la viabilidad misma del creador, por lo menos en el papel que actualmente tiene asignado en nuestra sociedad. Pero dejarme que puedo hacer el pequeño experimento. Sí, Aldo. Voy a hacer un pequeño experimento. Voy a pedir arriba que nos pongan 2 pistas de música. Son 2 canciones que entran dentro del estilo que se conoce como indie folk. Una de ellas ha sido íntegramente realizada con inteligencia artificial, es decir, a través de prompts se ha hecho una letra y después a través de instrucciones a una herramienta bastante potente de inteligencia artificial en música, se llama Udio,
pues se han generado pistas diciendo, pues mete esta instrumentación, mete voces, mete tal, mete tal, y luego se ha ido puliendo hasta obtener el resultado final. Una de ellas, por tanto, ha sido hecha con inteligencia artificial. Y la otra es una canción creada por un grupo y que es, bueno, pues, obra de creación humana, ¿no? De la creatividad humana. Yo voy a desafiarles a que adivinen cuál de las dos ha sido creación humana, ¿de acuerdo? ¿Quién es partidario de etiquetar como artificial la pista 1? Bien. ¿Quién es partidario de etiquetar como artificial la pista 2? Pues casi estamos en el 50-50. Bien, aquí lo interesante de esto, que no lo vamos a poder hacer, es preguntar por qué razones pensáis que una u otra es artificial. Bueno, voy a desvelar el misterio. La pista artificial es la 1. La 2 es una canción de un grupo folk que se llama Indigo Girls, que además son muy buenas, por cierto. Son 2 mujeres. Y bueno, pues, esto pone de relieve, si lo ponemos, por ejemplo, en contraste con el hecho de que Spotify hace unas semanas retiró más de 1000 canciones de su inventario por estar hechas con inteligencia artificial, le estamos dando una dimensión real al problema de la propiedad intelectual, de la creatividad y del futuro de los creadores. La inteligencia artificial, esto que está ocurriendo en la música, antes comentaba con Carlos, un amigo mío dice que la música es el canario en la mina de las industrias creativas. Sí, siempre le pasa lo primero a ellos. Efectivamente. Esto, como digo, se va a extender a otras. Estos problemas se van a trasladar al audiovisual y dentro de poco pues, nos encontraremos con... Bueno, ya existen vídeos de TikTok hechos con inteligencia artificial y dentro de poco tendremos series posiblemente en las que los actores no estén ahí, sino que hayan cedido su cara y cobren por ello, o su voz y cobren por ello. Este fue el motivo de la huelga, por cierto, de actores hace poco en Estados Unidos. En definitiva, tiene un lado positivo, que es la democratización de la creatividad, de la capacidad creativa, porque no hace falta que sepas música para crear música, no hace falta que sepas artes visuales para crear artes visuales, pero tiene también otros problemas. Uno es la remuneración de los creadores, el papel de los creadores, el valor de la obra creativa, la fiabilidad que viene asociada a la obra creativa, y luego tiene otro problema al que no prestamos atención, que es el colapso de la oferta. O sea, imagínense ustedes el modelo de negocio de Spotify o de Netflix con un contexto en el que cualquiera puede hacer un álbum de música o una serie de audiovisual. Bueno, pues nos encontraríamos con un colapso de la oferta y sobre todo una pérdida de naturalidad de la oferta, ¿no? De originalidad de la oferta. Y esto es un poco también el panorama, la tesitura en la que nos coloca la inteligencia artificial. Muchas gracias. Un poco al hilo de lo que acabas de comentar, Juan Miguel, tenderemos hacia una mayor homogeneización de las producciones culturales, creativas, informativas, intelectuales. Pues si me permites, porque esta es una cuestión que además nosotros hemos trabajado en el campo de la música y de hecho el resultado de las investigaciones es que sí. Básicamente no por la inteligencia artificial, porque aquí quizás habría que preguntarse primero qué inteligencia artificial y cómo, porque lo que tenemos es ese modelo de inteligencia artificial y tal y como ha sido planteado por plataformas tipo OpenAI. Por ejemplo, con esta especie de carrera de locos por devorar cuantos más datos de Internet mejor para que no me pillen después, etcétera. Este modelo lo que hace es reforzar algunos problemas que ya existen en la actual economía de plataformas. Por ejemplo, el desplazamiento del valor de la creatividad a la tecnología. Es decir, al final, el valor que se genera en ese ecosistema, el valor que generan esas industrias, esas empresas, ya no depende tanto de tener buenos músicos, sino de tener, por ejemplo, un buen sistema de personalización de contenidos o un buen sistema de recomendación de esos contenidos. Cuando el valor no lo genera ya tanto el creador, es decir, un buen músico, un buen cineasta, un buen periodista, sino un buen sistema de recomendación, quien controla la economía de ese modelo es quien tiene la tecnología. Esto es un poco una de las grandes cuestiones que debemos hacernos desde la pervivencia de las industrias creativas. Y eso lo que va a hacer es favorecer
los modelos mainstream, las estéticas mainstream. Es decir, vamos a tener mucho reggaetón, vamos a tener mucho tal, y vamos a tener pues, poca diversidad cultural, en definitiva. Esto es un problema importante. Y desde el plano periodístico, ¿alguno queréis añadir algo al respecto? Estaba pensando en lo que planteabas sobre la oferta, y una de las cosas que creo que veremos en no demasiado tiempo es que tú puedas tener oferta cultural a medida, basada en tus recomendaciones previas, o sea, lo que tú has consumido antes. Tú mezclas tus archivos de Kindle y te generan la siguiente novela que va a ser para ti, basada en tus gustos previos, incluso en tus propias vivencias. Es decir, que te pueden atrapar con una trama que tiene que ver con lo que tú has leído antes y que te dan un perfil de autor similar. Esto que ya vemos en Spotify cuando dices descubrir canciones, que en el fondo lo que estás descubriendo es lo que ya conocías. Te está volviendo a poner la radiofórmula que tú quieres escuchar, hecha a tu medida. Y el siguiente paso es, ya no escuchas una radiofórmula hecha a tu medida, escuchas nuevas creaciones de inteligencia artificial, en realidad no son nuevas, las ha creado una máquina para ti, a tu medida. Y esto, en fin, lleva un modelo de consumo cultural bastante anómalo, ¿no? De la misma, siguiendo la metáfora, si la inteligencia artificial enloquece cuando es alimentada exclusivamente con inteligencia artificial, ¿qué pasa con la inteligencia y la creatividad humana si es alimentada por contenidos de este tipo? ¿Qué tipo de creación vamos a tener? Y en ese sentido también, una reflexión más, no sé si humanista, es y realmente qué queremos hacer con la IA. Una cosa es, desde luego, el dinero que mueve todo eso, ¿no? Lo que es la industria, pero también a nivel humano, qué queremos nosotros hacer con la IA. O sea, hay que reflexionar sobre eso. Si a una persona, o sea, esto puede parecer muy sencillo, pero ahora que todo el mundo, si todos habéis oído hablar de inteligencia artificial, es porque está acaparando titulares, porque también se está desinformando en torno a las maravillas que se pueden hacer con ella, pero queremos hacer todas esas maravillas. Bueno, yo soy periodista porque me gusta escribir, ¿no? y contar historias. Al pintor le gustará pintar. Quiero decir que también es un poco como desde no esa base más de nuestro uso diario, pensar un poco para qué queremos usarla y si realmente lo inteligente sería intentar automatizar tareas que no son tediosas o volvernos locos y utilizarla para esa parte más creativa, ¿no? que realmente es la que al ser humano creo que le define, y de ahí también un poco pues la dicotomía de usar un término como inteligencia artificial cuando a nosotros igual lo que nos hace más humanos es precisamente esa creatividad, ¿no? Dejarla en manos de la inteligencia artificial, de un modelo, por mucho que esté entrenado con datos humanos, a lo mejor también es una reflexión más humana, ¿no? De qué queremos hacer nosotros con la IA. Sí, yo al hilo de lo que me comentaba, por ejemplo, Juan Miguel, del desplazamiento del modelo de negocio y de la cadena de valor, y pues apliquemos una máxima periodística, ¿no? Lo que decía Garganta Profunda, sigue el rastro del dinero. Os voy a dar un dato. Solo la desarrolladora de ChatGPT vale ya 157.000 millones de dólares. Eso es todo el capital que los fondos de capital riesgo habían invertido en la burbuja de las .com antes de que estallara. Una sola empresa de la industria de la inteligencia artificial. Ya vale tanto como el dinero del capital riesgo de la burbuja de las .com. Eso nos da una idea del dinero que esperan extraer de ahí. Y también tenemos que tener en cuenta que todavía no tienen modelo de negocio. OpenAI está perdiendo miles de millones de dólares al año. Y a pesar de eso, ya vale ese dinero. No está produciendo ningún beneficio. Eso ya nos puede dar muchas pistas de por dónde quieren ellos llevar todo el negocio y de lo que esperan sacar, ¿no? No es solo una forma de extraer valor nueva, es conquistar industrias enteras. Si me dejas solo una cosita, por conectar también esta reflexión con otra dimensión de lo periodístico, que es qué voces nos cuentan la inteligencia artificial. Hace poquito leía un reportaje del New York Times que analizaba precisamente cómo se construyen los discursos en prensa sobre inteligencia artificial. Y las voces claramente dominantes eran precisamente las de las plataformas interesadas en el desarrollo de la inteligencia artificial. Los OpenAI, los Meta, los Microsoft y compañía. Entonces, aquí los periodistas sí podemos hacer algo, que es construir o intentar construir un discurso sobre la inteligencia artificial, un relato de la inteligencia artificial, una explicación de la inteligencia artificial que dé cabida a otras voces, como Adela Cortina, por ejemplo, o como gente que reflexiona sobre ella desde el humanismo, o desde lo sociológico, o desde lo cultural, etc. Esto es importante, porque al final
la visión que tenemos de la IA, de sus potencialidades, de sus funcionalidades, de para qué me sirve, lo que tú comentabas, ¿no? Está determinada por los intereses de estas empresas que están precisamente colocando su producto en el mercado, que al final es esto. Por eso también cuando en Maldita, que lo que hacemos básicamente es luchar contra la desinformación, nos preguntan cómo nos está afectando la IA, la gente piensa siempre en bulos, en esas imágenes generadas con IA, en los deepfakes, en los vídeos, y yo siempre digo que eso es una pata, que es la desinformación que se basa en contenido generado con IA, pero otra pata importantísima es la desinformación sobre la propia inteligencia artificial, que está, como tú dices, definida pues, por esas voces que les interesa, que van desde el tecno-optimismo absoluto hacia el alarmismo. Y creo que el papel del periodismo para informar bien al ciudadano, que no tenga miedo de lo que viene con esta tecnología o con cualquiera, es precisamente quedarse en ese punto medio, ¿no? Dar una voz sensata entre el optimismo, promesa absoluta porque hay intereses económicos detrás, y el alarmismo también, que tampoco lleva a ningún sitio. Sí, además, una cosa que yo creo que para contextualizar todo este bombo publicitario sobre la IA es muy útil, es que está sucediendo en un momento en el que la tecnología a nivel usuario estaba sufriendo una especie de ralentización. Y esto se ve muy bien con Apple, que es la empresa que encarnaba la idea de innovación por excelencia que teníamos todos. Bueno, pues no sé si vosotros seguís un poco los productos nuevos que va presentando Apple. Hace 5 años que están presentando el mismo teléfono. Un año detrás de otro. Pero esto no le está pasando solo a Apple, le ha pasado, por ejemplo, también a PlayStation. Si os gustan los videojuegos, cada salto entre la nueva generación, llevamos unos años que se ralentiza, ¿no? Que esa idea de tecnología mágica que llevaba aparejada muchas veces todos los dispositivos digitales, que cada 3 o 4 años era, oh Dios mío, ¿cómo pueden hacer esto? Esto es magia. Se estaba empezando a perder y parecía que ese modelo estaba un poco agotado. Y ahí, zasca, de repente es cuando ha aparecido una tecnología nueva que otra vez tiene esa magia, ¿no? No es que no la tenga, no es que no tenga ese potencial, pero es cierto que ellos, todo ese bombo publicitario que les están dando, les interesa muchísimo para mantener esa corriente de la tecnología digital sigue en esa ola. No hemos perdido el ritmo, seguimos, pero ahora con inteligencia artificial. Quería preguntar justamente por lo que tú has mencionado antes, Carlos. Silicon Valley está dejando a la Unión Europea sin estas nuevas inteligencias artificiales, echándole un pulso por esta nueva regulación que también ha mencionado Patricia, que ha entrado en vigor este agosto en la Unión Europea, que, entre otras cosas, por ejemplo, pues, protege nuestros datos, ¿no? ¿Cómo ves estas tensiones entre la industria estadounidense y las pulsiones regulatorias de la Unión Europea? ¿Cómo va a terminar esto? ¿Cómo va a evolucionar? Si os lo podéis imaginar, si lo sabéis, no sé. Bueno, yo a lo mejor más que cómo va a evolucionar, sí que prefiero contaros a lo mejor datos que tenemos más claros sobre lo que nos pasó con la regulación de Internet, que llegamos 25 años tarde y las tecnológicas estadounidenses aprovecharon mucho de eso para crear productos. Por ejemplo, que ahora hay un montón de reguladores y de fiscales que están considerando como opio para los menores o como tabaco, como son las redes sociales, y que proponen muy seriamente que no tengan acceso a ellas antes de los 18 años. Y lo que ha pasado con la inteligencia artificial, que la Unión Europea nos puede gustar más o menos, quizás para eso es un debate un poco más técnico, pero ha intentado adelantarse a la democratización de la tecnología antes de que todos la estemos usando, antes de que esté en todos los sitios, la ha regulado. Y eso no le ha gustado nada a las empresas estadounidenses. Y bueno, pues lo que pudimos contar hace poco en el diario, en una noticia, es que nos contaron los negociadores que habían estado directamente implicados en que habían sufrido una enorme presión para recortar las protecciones que vienen implícitas en esa ley. Y una de las principales cosas que trae la nueva regulación de inteligencia artificial es que lo que suceda con la inteligencia artificial sea transparente, que no sea una caja negra
que no sepamos cómo funciona. Es algo tan sencillo como eso, ¿no? Que no nos pase como con el algoritmo de Facebook o como el algoritmo de Instagram, que nos generaba una serie de sensaciones negativas a veces que nosotros no sabíamos reconocer porque estábamos comparando nuestros cuerpos con los de modelos o nuestras vidas con las vidas de los demás, y pensábamos que nos entraba la depresión porque pensábamos que nuestra vida era mucho más aburrida, y es que resulta que los algoritmos estaban produciendo eso, ¿no? Ahora lo sabemos. La regulación de la Unión Europea, una de las cosas que aspira es a que esto no nos vuelva a pasar, y eso resulta que a las empresas estadounidenses pues no les ha gustado nada, ¿no? Esto también, bueno, creo que enlaza con lo que os decía antes de que todo esto, el desarrollo de la inteligencia artificial ha sucedido a nuestras espaldas. Bueno, pues ahí podemos contrastar los dos movimientos. Lo que nos contaba a nosotros es que es un pulso, que realmente no es realista pensar que nos van a dejar al margen de los desarrollos de la inteligencia artificial porque somos un mercado demasiado grande. Pero bueno, a lo mejor quizás no les interesamos como mercado si los ciudadanos podemos tener unos derechos que en otros sitios no tienen. Habrá que verlo. Perdón. Adelante. Como acabas de cerrar con derechos, recojo con eso, que era justo lo que quería subrayar. Por dar un poco de contexto rápido, o sea, esta ley es una ley europea, pero aplica a empresas que o bien tienen base en la Unión Europea o que al final actúan en la Unión Europea. Es decir, que OpenAI, o bueno, quiero decir, cualquier tecnológica de Estados Unidos, si quiere poner sus servicios en la Unión Europea, tiene que acatar esta ley. ¿Qué pasa? Que, claro, o sea, lo que al final puede llegar, ¿no?, un poco a esa sensación, por ejemplo, esta semana o la semana pasada OpenAI lanzaba, ¿no?, una modalidad con voz de ChatGPT, y en la Unión Europea no se ha lanzado. Y así, pues yo qué sé, la inteligencia artificial de WhatsApp tampoco. Lo que puede llegar al ciudadano es que nos estamos quedando atrasados porque no estamos recogiendo, o sea, no podemos usar ese modelo, ¿no? Pero la palabra en la que ha cerrado Carlos, derechos, es un poco por lo que hay que apostar por la regulación. La gente pregunta, bueno, ¿por qué hay que regularla? Igual que regulas un coche o regulas o sea, el mercado automovilístico, los aviones, cualquier cosa, si no se regula, queda a merced de esas empresas privadas los derechos fundamentales. Puede parecer que no hay conexión entre usar el sistema de voz de ChatGPT con los derechos fundamentales, pero es que la IA se está usando para muchísimas cosas. Se está usando o se puede usar en sistemas policiales para predecir quién tiene más probabilidades de ser un criminal, en reconocimiento facial por la calle para buscar a posibles terroristas, en concesión de préstamos en un banco, concesión de becas en una universidad, para decisiones médicas, para decidir quién opta a un puesto de trabajo. O sea, por eso cuando decimos que la IA no deja de ser informática a un nivel complejo y profundo, es porque se puede usar en todas esas partes. Entonces, yo por lo menos quiero que se salvaguarden mis derechos fundamentales si se pueden usar estos modelos de IA para esas cosas, ¿no? Entonces, el pulso evidentemente preocupa a ese nivel de desarrollo, pero yo creo bueno, lo que los expertos también con los que hablo, ¿no?, de estas cosas que preguntamos siempre es, la conclusión un poco es que tenemos más que ganar apostando con que Europa se posicione como ese referente regulatorio que perder, porque el desarrollo tecnológico sigue, simplemente es un poco cómo se implementa y cómo llegue en este caso a los ciudadanos europeos. Solo un momentito por dar el dato que me parece súper interesante. La voz de ChatGPT no se ha lanzado en Europa porque implica un reconocimiento emocional de las emociones del usuario. La han preparado para que pueda tener una conversación contigo, y las personas cuando tienen una conversación contigo reconocen tus emociones y empatizan con ellas. Entonces, ellos la han programado para que reconozca tus emociones y puedas tener esa conversación como si fuera un humano. El problema es que no solo es la conversación, es que OpenAI empieza a tener una base de datos sobre cómo nos sentimos en cada momento, cómo se sienten los usuarios que están hablando con ChatGPT. Y eso es una información muy sensible, porque las empresas publicitarias saben que cuando estamos deprimidos somos más tendentes a comprar una serie de cosas, cuando estamos contentos a hacer otra serie de acciones, y se puede manipular nuestro comportamiento mucho más fácilmente. No se ha prohibido por una cosa estética, ¿no? O sea, tiene una razón detrás.
Y de hecho, justo, la ley de inteligencia artificial no, o sea, si leéis la ley, no sale el nombre de OpenAI, se hace en base al riesgo, ¿vale? Justo eso que dices del sistema de emociones es riesgo inaceptable, es decir, está terminantemente prohibido usar sistemas de inteligencia artificial que hagan ese tipo de cosas por esos riesgos. O sea que, claro, bueno, todavía no ha entrado, o sea, ha entrado en vigor, podría, o sea, en lo que es a efectos prácticos a partir del año que viene, es decir, OpenAI podría haber decidido lanzarlo durante unos meses, pero después cuando esto entre en vigor no puede, por eso, por el riesgo inaceptable como el que lo cataloga la Unión Europea. Sí, de hecho, bueno, todo esto creo se retrotrae a dos enfoques muy distintos, precisamente de la tradición jurídica norteamericana y la europea, que es dónde sitúan el concepto de privacidad. O sea, el concepto de privacidad, la Unión Europea lo sitúa en el ámbito de los derechos fundamentales, concretamente relacionado con el derecho a la intimidad y la propia imagen, y el concepto de privacidad en el corpus jurídico norteamericano se ubica en el derecho comercial, en el derecho privado. Y, por lo tanto, la perspectiva reguladora es radicalmente diferente. A partir de este momento, estamos hablando de hace aproximadamente unos 20 años, empieza a separarse dos modelos completamente distintos de innovación. Bueno, en realidad, un colega mío, Claudio Fijó, habla de tres modelos. El modelo chino, que es el sponsorizado por el Estado y controlado por el Estado completamente. El modelo norteamericano, que es que las empresas tienen en fin, territorio comanche para experimentar lo que consideren y cómo consideren y controlar tal. Y el modelo europeo, que es un modelo de experimentación regulada. Es decir, vale, hay lugar para la innovación, hay lugar para experimentar con nuevas posibilidades de la inteligencia artificial, etcétera, pero, por ejemplo, con un marco de riesgos, con un marco de responsabilidades, con unas obligaciones en cuanto a la opacidad algorítmica. Es decir, tenemos que saber si ese algoritmo toma una decisión, por ejemplo, de si la aseguradora me asegura o no me asegura, etcétera, es decir, cómo se protegen mis derechos, ¿no? Y en ese sentido, efectivamente, creo que el modelo europeo, además, en el ámbito de la privacidad, que creo que es una buena lección para reflexionar sobre la aplicación de la ley de inteligencia artificial, ha demostrado ser eficaz, porque es que luego los propios americanos y los propios chinos están copiando aspectos del Reglamento, por ejemplo, General de Protección de Datos de la Unión Europea, ¿no? Lo cual nos puede dar que pensar que dentro de no mucho, de hecho ya está ocurriendo en algunos estados norteamericanos, están legislando en el sentido precisamente de la Unión Europea. O sea, completamente de acuerdo con nosotros. Creo que estamos en el modelo correcto, afortunadamente. Por ahondar un poco en eso que estáis planteando, quiero volver a lo que decía antes Patricia, la tecnología, de por qué ha ocurrido esto ahora, ¿no? Ha pasado que, por un lado, está unas bases de datos inmensas digitalizadas de texto, audio, vídeo, fotografía, que es Internet. Ha pasado que, de repente, algo que parecía que servía para jugar a videojuegos, que eran las tarjetas gráficas, sirvió también para generar criptomonedas y sirvió también para multiplicar matrices, que es lo que utiliza la IA para entrenarse. O sea, la razón por la cual Nvidia se ha disparado en bolsa y ha generado muchísimo valor a sus accionistas es que esa máquina que antes valía para jugar a videojuegos 3D, ese tipo de ecuaciones son las mismas que se utilizan para entrenar de manera masiva en superordenadores a las IAs, el cálculo de datos a través de GPUs. Y hay que pensar un poco, cuando pensamos hacia dónde puede evolucionar y la importancia de la regulación, pensemos que ahora estamos hablando de algo que es, te conectas a un ordenador o a tu móvil, metes a través de línea de texto, porque todavía no ha llegado al menos a Europa la parte de audio, y te devuelve una serie de contenidos. Pero pensad lo que supone esta capacidad cuando vayamos ligadas a robótica o a impresoras 3D. Es decir, que ya no hablamos de emular textos o vídeos, o a programación genética, que es una cosa además relativamente sencilla para lo que suponen los entrenamientos y las aptitudes de una IA, que lo que hace es localizar patrones, reproducirlos. Pensad las consecuencias de una mala regulación hoy de tecnologías tan potencialmente maravillosas o apocalípticas como pueden ser estas. Es decir, hacia dónde nos puede llevar una tecnología de estas características si no existe una mínima regulación. Hablo de lo genético porque es de los ejemplos más claros de cosas extremadamente reguladas. Podríamos, de hecho ha habido un doctor que intentó hacer experimentos y que fue completamente vetado a la hora de utilizar la mezcla entre la programación genética con la fecundación in vitro. Pensad en estas consecuencias con herramientas de este tipo. Sí, solo por añadir un aspecto, la legislación europea, por desgracia, se deja de lado una problemática que a los medios de comunicación nos afecta particularmente, que es lo que denominan como espacios de datos. Es decir, imaginaros betas, con la metáfora de la minería, o
o terrenos de datos, ¿no? Lo que comentaba Ignacio antes, ¿no? De esos datos que había en Internet y que han sido ya fagocitados y procesados, bueno, pues siguen necesitando evidentemente esos datos para procesar. Esto está dando lugar a dos fenómenos que los expertos llaman feudalismo de datos y colonialismo de datos. Por ejemplo, en algunas regiones, pues no sé, pues se firman convenios, las comunidades autónomas firman convenios con empresas de tecnología que te dan toda una serie de servicios, pero resulta que en la contraprestación, por ejemplo, puede estar el acceso de la tecnológica a todos los datos de los alumnos y de los profesores del sistema educativo al que proporciona servicios. Es decir, ahí nuestras instituciones están pagando con nuestros datos para alimentar, por ejemplo, esas inteligencias artificiales. Y esto, a nivel geopolítico, se convierte en colonialismo. De repente llega pues, una empresa china o norteamericana y coloca, pues no sé, la red de 5G de un determinado país a unos precios hipercompetitivos, pero a cambio de tener acceso a determinados datos que le permiten mejorar sus sistemas, etcétera, etcétera. Entonces, ese es un terreno incipiente en el que es muy complicado meter la cuchara legislativa, pero en el que tendremos que, seguramente, y a los medios nos afecta, ese feudalismo de datos nos afecta, porque claro, no es lo mismo, evidentemente, el New York Times, que tiene una base de usuarios descomunal, con unos datos de absolutísima primera calidad y con un volumen que le permite entrenar a la IA, que un medio pequeño, por ejemplo, un medio regional, un medio con pocos medios, que no tiene capacidad de... Entonces, ese medio pequeño tendrá que aplicar la IA que han entrenado otros, que han diseñado otros para él, pero no esa IA que se entrena uno mismo. Entonces, ahí empezaremos a ver desigualdades funcionales no tardando mucho. Perdón. No te preocupes. Ya siguiendo un poco también con lo que estabais poniendo sobre la mesa, con respecto a lo que ha comentado Patricia antes, con respecto a la inteligencia artificial hay corrientes alarmistas que afirman que la IA va a destruir a la humanidad, ¿no? Que va a destruir a la especie humana. Me acabo de leer un libro que se llama Artificial, la nueva inteligencia del contorno del humano, de Mariano Sigman y Santiago Blinkis, cuyo último capítulo viene a plantear esto, ¿no? Que la IA va a exterminar. Bueno, ya te preguntaré por el libro después, bueno, o ahora si quieres, pero que yo me queda estupefacta. O si pecamos también de tecnooptimismo, ¿no? Si la inteligencia artificial nos va a solucionar todos los problemas que tiene la sociedad y todos vamos a vivir en paz y armonía, ¿no? Entiendo que ninguno de estos dos extremos será la realidad, pero bueno, ¿dónde os situáis vosotros? ¿En qué gama de grises? Pues mira, yo voy a poner una tercera. Yo creo que estamos en una burbuja de expectativas alrededor de la IA que no se va a cumplir. O sea, eso es en mi opinión personal. Creo que ha habido avances importantísimos, sobre todo para alguien que no conoce cómo funciona el proceso interno de esos desarrollos, que en el fondo no son muy distintos a lo que encontraron antes otras máquinas, como cuando un ordenador derrotó al campeón de Corea del Sur al Go, que era un juego que en teoría era imposible para una máquina y lo ganó. Y que creo que a corto plazo vamos a un invierno de la IA. Es decir, vamos a un mundo en el que esa inteligencia general que se había profetizado para muy pronto, pues no va a ocurrir, no va a llegar. Vuelvo a lo que decía en el arranque de la charla. ¿Significa eso que va a ser todo un enorme bluff? No, significa que a corto plazo no se van a cumplir las expectativas. Es decir, que a corto plazo hay problemas objetivos por varios frentes que están afectando la capacidad de la IA para mejorar al ritmo que lo ha hecho hasta ahora. Por un lado, los datos disponibles. Esto es gordísimo. La máquina se alimenta de lo que está publicado. Ya no hay más. Hemos volcado en Internet siglos de conocimiento humano. Pues no vamos a volcar en un año para otro, no vamos a duplicar de tamaño esos datos disponibles para que la IA se entrene y consiga más información. Segundo, hay un problema de desarrollo tecnológico que tiene que ver con los nanómetros de la actual tecnología de los microchips. Esto se basa, los entrenamientos, en fuerza bruta, literalmente superordenadores refrigerados con centrales eléctricas inmensas y con centrales de agua para enfriarlos gigantescas. Yo vi hace poco el de Barcelona, es un espectáculo verlo. El Mare Nostrum actual es una cosa espectacular, el centro de supercomputación de Barcelona. Pero allí el problema que tienen es que los actuales tarjetas que utilizan de GPUs y de CPUs para entrenar a las IAs se basan en una tecnología que se va haciendo cada vez más pequeña, pero que está en el límite de lo físico, de que ya no caben más electrones en menos espacio. O sea, hay un momento en el que no puedes reducir más el tamaño de los microchips para seguir avanzando en poder de computación, y eso es otra barrera de entrada. Y luego que creo que ese salto
a la inteligencia general, que es esto que hablábamos al principio, de una IA capaz de hacer cualquier cosa, que da igual lo que le des, ¿no? Que es capaz de transportar, manejar una central nuclear, gestionar el control del espacio aéreo o desarrollar cualquier trabajo como el que hacemos nosotros, no está tan cerca como parecía que iba a estar, ¿no? Entonces yo creo que a corto plazo ni catástrofe, ni ni utopía perfecta. Lo que vamos a tener es una pequeña decepción, o algunos. Patricia. Bueno, yo ya lo he dicho antes, como que me gustaría que la sensación fuera un poco ese término medio entre una cosa y otra. Pero bueno, pues para hacer una reflexión más para lo que le puede tocar a la gente que está aquí, ¿no? En general, es un poco como definía al principio la IA, es pensar que no es la IA, bueno, tú acabas de decir, ¿no? La IA que lleva una central nuclear, ¿qué tal? Sí, pero detrás de esa IA la ha programado un ser humano, se ha entrenado con datos de personas. Entonces también pensar un poco en eso, ¿no? Que cuando a mí me preocupa cuando se dice la IA va a acabar con la humanidad, porque parece que le dejas ese poder a la tecnología, y detrás de la tecnología hay seres humanos que la han programado, que han diseñado esos algoritmos para que tomen esas decisiones. Entonces, como bueno, pues es que no es la IA, o sea, son nuestras decisiones y por eso mismo pues hay que tener estos espacios de diálogo, ¿no? Y que la gente sepa lo que está pasando con eso, ¿no? Porque mi mayor miedo en cuanto a esa pues, desinformación con este apocalíptico, tecnotivismo, lo que sea, es que la gente no sea consciente de que lo que hay detrás son personas tomando esas decisiones. Por ejemplo, en contextos de guerra, ¿no? También se ve mucho, salen a veces artículos sobre cómo se está usando la IA, lo que es a pie de guerra, ¿no? Y es como, bueno, es que no es la IA la que ha decidido lanzar un misil contra eso, es que a ese modelo que puede tener una base con inteligencia artificial, pues ha habido unas personas que han desarrollado esos algoritmos, que luego ahí es verdad que está pues como las cajas negras que mencionábamos antes y esa necesidad de transparencia para entender qué está pasando, pero bueno, un poco como quedarnos con él, no es la tecnología la que va a acabar o a solucionar todos nuestros problemas, sino seremos nosotros mismos regulando cómo se desarrolla y decidiendo cómo la usamos. Y al final, como con cualquier otra herramienta, pues se puede usar bien y se puede usar mal, y se puede desarrollar bien y mal. Sí, o sea, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dicen Ignacio y Patricia, y añadiría que sobre la tecnología digital solemos tender a pensar que la evolución es siempre una línea recta, ascendente y directa, o con la tecnología en general. Lo que pasa es que con la digital, como realmente son muy pocos años los que llevamos desarrollándola, pues parece que todo ha ido en una línea recta, y no. O sea, realmente es con saltos. Y ahora mismo lo que acabamos de vivir es un salto con la inteligencia artificial generativa. Pero la inteligencia artificial generativa, como explicaba antes Ignacio, se basa en fuerza bruta matemática. La inteligencia artificial no sabe, de las dos canciones que hemos escuchado, no sabe no sabe nada, ni le gusta una ni le gusta otra, no sabe si eso está bien o está mal. Lo que sabe es que nosotros hemos considerado en el pasado que esa composición musical estaba bien. Esto, por ejemplo, también se ve muy claro en los coches autónomos. Llevamos 17 años, Elon Musk lleva como 7 años diciéndonos que va a haber coches autónomos. ¿Por qué no los hay? Porque la inteligencia artificial funciona muy mal en los márgenes de conocimiento. Funciona muy bien cuando todo ocurre como exactamente, cuando todo está en su sitio y todo ocurre como habíamos esperado. Pero en la conducción está llena de eventos que nadie los ha programado antes, que hay un camión de la basura en la derecha parado porque delante hay un camión de bomberos y no sabe por dónde pasar, ¿no? Entonces ese evento es incapaz de resolverlo porque busca en su base de datos a ver qué pasaba cuando yo me encontré un camión de la basura y luego no sabe. Entonces se para. Por eso es una tecnología que todavía no va a llegar. En el caso de la inteligencia artificial general pasa un poco lo mismo, y como comentaba Ignacio, estamos muy cerca de la capacidad actual de la inteligencia artificial generativa. Y efectivamente puede ser que dentro de unos años nos encontremos que las herramientas que tenemos son muy parecidas a las que tenemos actualmente, mucho más perfeccionadas. Otro ejemplo, por ejemplo, que te puse ayer, Elisa, que se me ocurrió sobre la marcha, pero que creo que es útil para entenderlo. Hace 100 años, cuando se inventó el coche, la gente estaba segura que 100 años después iríamos en coches voladores. No. O sea, tenemos coches mucho más avanzados y consumen mucho menos y son mucho más seguros, pero siguen yendo por carreteras. Y de hecho, ahora estamos intentando deshacernos de ellos.
quizás con la inteligencia artificial no, es una metáfora, pero no tiene por qué suceder todo de la forma que nos estamos imaginando, pues de ese Terminator o de esa inteligencia artificial autoconsciente de sí misma y capaz de conversarnos con nosotros entendiendo las cosas como una persona. Sí, bueno, yo estoy de acuerdo en que efectivamente la inteligencia artificial general es algo que queda todavía en el futuro, no sé si lejano o incluso hipotético. Pero sin embargo sí que creo que la inteligencia artificial aplicada va a introducir algunas diferencias importantes en nuestra vida cotidiana y particularmente si nos desempeñamos en el ámbito de las industrias creativas. Pero sola no. Es decir, yo creo que la clave aquí no es no contemplar la inteligencia artificial como un fenómeno aislado, sino como un fenómeno que forma parte de un bucle que define nuestro tiempo, que es el bucle que conecta la hiperconectividad, la conectividad ubicua que nos permiten estos cacharros que llevamos en el bolsillo o en la muñeca o en las gafas, con la captación y procesamiento de datos, el Big Data, y con el procesamiento de esos datos para monetizarlos, obtener utilidad a partir de ellos, etc. Ese bucle entre conectividad ubicua, Big Data e inteligencia artificial va a seguir realimentándose. Y, bueno, de hecho, mi planteamiento es que la tecnología que nos asiste, que nos acompaña en la vida cotidiana, va a tender hacia dos vertientes complementarias. Una es la corporeización, va a formar cada vez parte más naturalmente de nuestro cuerpo. Ahora lo hace en nuestro bolsillo, en nuestra muñeca o en nuestro rostro con las gafas, dentro de poco será en nuestra ropa, etcétera. Y la otra tendencia va a ser la ambientalización, nos va a rodear allá por donde vayamos. Por cierto, la peli que vais a ver ahora después va precisamente de eso, ¿no? de esa tecnología como una segunda piel que te rodea en el ambiente, ¿no? Y no hace falta que entienda lo que es la música o lo que es el disfrute estético, o no hace falta que entienda las emociones, basta con que obtenga de ti la respuesta que desea quien programa esa IA. Es un poco lo que subyace detrás del famoso test de Turing, ¿no? Es decir, aquí no se trata de que sea inteligente, sino de que tú no adviertas que no es inteligente, ¿no? Y este es un poco yo creo que el horizonte que tenemos, y los marcos regulatorios en este sentido creo que son absolutamente necesarios, porque si no estamos indefensos. Muchas gracias. Tengo una última pregunta, pero prefiero abrir el turno de ruegos y preguntas, ya que dos de los ponentes se tienen que marchar, de hecho, en un ratito a Madrid, que cogen el tren ahora. ¿Quién toma la palabra? ¿Quién tiene alguna cuestión para estos ponentes? Que han hablado de muchos temas. La verdad es que la charla ha sido muy... Aquí hay una palabra pedida. Yo quisiera informar, como hay tanta gente, me viene bien, a la gente en general de que desde hace 2 años el Ministerio de Educación tiene una asignatura nueva de 2 horas en segundo de bachillerato que se llama Nuevos Medios Audiovisuales y trata todos estos temas. Es optativa y es absolutamente fascinante porque oíros hablar sois unos viejunos. De verdad. O sea, estar entre adolescentes es alucinante porque ellos lo tienen tan claro. Y lo único que sí bueno, otra cosa se hace desde la CAR de Murcia. La CAR de Murcia nos ofrece a los institutos que podemos votarlo, trabajar con Google. Yo trabajo con la suite de Google, estoy alimentando la inteligencia artificial. De hecho, me la paso quitando cuando veo el espía, vamos, bueno. Y les he puesto, para que ellos lo vean cada vez que hablo el Classroom, la cara de Alf, que no se os olvide nunca, que todo esto, Kubrick, la inteligencia artificial de 2001 de Kubrick, es la inteligencia artificial que tenemos ahora, generativa. Es muy importante volver a ver la película, ¿eh? Les he puesto eso para que los miren. Están con los temas ahí, y hay una cosa que les preocupa mucho y que Ignacio has tocado de pasada y realmente es muy, muy, muy importante y lo va a parar todo, es que no hay energía para todo esto. O sea, va a haber, por eso no interesa que se desarrolle en Europa, porque nosotros no tenemos la capacidad energética, que no la tenemos, para desarrollar más, ¿vale?
Y una cosa que, bien, estando con los alumnos y hablando mucho con ellos, realmente da terror, bueno, da terror, que sepáis que todos los médicos están con la telemedicina, que los que están estudiando inteligencia artificial son todos los médicos, que hay cursos específicos para los médicos, porque si no tienen los datos, sabéis que los hackers están robando los datos de todos los hospitales. ¿Dónde va a parar todo esto? A las aseguradoras. ¿Dónde va a parar todo esto? A las pensiones. Y, o sea, es que es terrible. Estamos con el caramelito de, ay, nos van a robar, que no, que esto es mucho más gordo, ¿vale? Y por cierto, estoy haciendo un proyecto de investigación con una alumna en bachillerato de arte, sobre cómo hacer logotipos con inteligencia artificial. No podemos ni aclavar la bibliografía porque nos metemos y cada día hay más páginas y más plataformas que no lo hacen. Y es algo que ya la cría me mira y dice, ¿y dónde paramos? Digo, pues no sé, vamos a ponernos una fecha y hasta ahí diremos que estuvimos investigando las plataformas que hay hasta ese momento. Es impresionante. Se va a acabar todo con la energía, Ignacio, tienes razón. No sé si quieres responder por alusiones o No, tú. sí, lo que planteas es interesante, sí. Sí, no, son... Bueno, yo tengo 3 hijos adolescentes, con lo cual quiero decir que el tema lo tengo en casa. Bueno, yo descubrí el DALL-E por mi hijo adolescente. Sí, Lo que me informó. sí, son ellos los que nos enseñan, sí. Sí, un apunte sobre la energía. De hecho, en España estamos logrando atraer muchos centros de datos de estas empresas por nuestra solar. Y nos estamos convirtiendo en un polo de centros de datos un poco por eso. Y en Estados Unidos están reactivando centrales nucleares específicamente para que surtan centros de datos. Efectivamente, la energía es una cosa que no hemos llegado a tocar, pero consume unas cantidades de energía bestial. Y además cada vez quieren que consuma más porque como no tienen datos, que es un poco lo que comentaba Ignacio, lo que quieren meterles es computación. De bueno, si yo no tengo más datos, pues le meto una sobrecomputación por el otro lado e intento venderle a los inversores de capital riesgo que no voy a mejorar en base a más datos, pero voy a mejorar en base a más computación. Y efectivamente hay dudas de cómo va a afectar todo eso a nuestro sistema energético. Pero lo conseguirán, ¿eh? O sea, de eso no hay... Que no se va a frenar el desarrollo por eso, no tengo ninguna duda. Aunque se tengan que ir a África y construirles ellos las centrales nucleares con los centros de datos, la energía la tendrán. Sí, quizá el problema es el agua, que esa es la otra parte. Sí, es otra parte. Con respecto a ese tema de la energía, mucho hablamos sobre los costos energéticos que tiene el almacenaje y todo lo demás, pero también poco se habla de la responsabilidad social a la hora de utilizar la inteligencia artificial. Hace poco hablaba con una persona que daba conferencias con respecto a esto y decía como lo irresponsables que somos en utilizarla muchas veces para hacer videos de gatos, videos de imágenes graciosas, miles de memes utilizando esa inteligencia para hacer videos graciosos, cuando realmente no se está dando cuenta cuánto gasta esto en los servidores que se tienen. Entonces quería saber qué se podría hacer a nivel individual para ser un poco más responsable con ese tema. A ver, pero esto es un poco como en general, ¿no? Cuando se habla de sostenibilidad, si colocas la mirada en la persona o en la empresa que está desarrollando o haciendo cosas que contaminan más. No hemos hablado de eso aquí, pero el tema de la inteligencia artificial y el Big Data, etcétera, y la contaminación es un melón tremendo. ¿Qué puedes hacer a nivel individual? Pues es que puedes no generar ese vídeo de gatitos, también puedes no usar las redes sociales, puedes no cargar tu móvil 5 veces al día si estás todo el tiempo usándolo. Quiero decir que toda la tecnología consume, lo que pasa es que, claro, lo que estábamos comentando, estas grandes capacidades, pues suponen más centros de datos, o sea, es que no me acuerdo de la cifra, por ahí están publicados reportajes de investigación de lo que consume cada clic o cada búsqueda en Google. Es decir, es importante que seamos conscientes de la huella que generamos en nuestra vida digital, porque la vida digital se traduce a la vida real, ¿no? e impacta en el planeta. Pero eso, que lo que quiero transmitirte es que si lo quieres pensar, lo tienes que pensar en general, con toda tu vida digital, creo. No sé si tenéis una respuesta más... Completamente de acuerdo. Sí, no, o sea, justo
estamos atrayéndoles porque aquí en España pueden vender que la energía que usan es verde. O sea, ellos si pudieran consumirían la energía más barata que sea, que ahora mismo yo no soy experto en energía, no sé cuál sería, puede ser que sea quemar carbón, pero eso a nivel imagen para ellos sería muy malo. Por eso están viniendo a España, porque pueden alimentar sus centros de datos con energía limpia y ellos pueden decir que esa energía pues no está causando un impacto al medio ambiente. Pero es que ya no es solo la energía consumida, es la construcción del mismo centro de datos también lleva aparejado una huella ecológica gigantesca. Lo que hemos hablado muchas veces, seguro que conocéis el debate de los materiales y las tierras raras que lleva cada móvil. Bueno, pues es que un centro de datos es un edificio como este de grande lleno de móviles. O sea, de procesadores diminutos haciendo cálculos. Bueno, vamos a pensar que la culpa la tenemos nosotros por tener un móvil o la culpa o la responsabilidad, digamos, la tiene una empresa que tiene un edificio o tiene cientos de edificios como este llenos de procesadores de ese tamaño. Eso es un poco también lo que hace la regulación europea, ¿no? Decir, ojo, vamos a ver cómo tenéis pensado hacer esto, porque hay muchos problemas. Y por eso es por lo que han dicho, bueno, no me hagas tantas preguntas, de momento no lo sé, cuando tenga el producto ya veremos, ¿no? Ya veremos cómo lo gestiono. Bueno, yo voy a cambiar el tinte del coloquio y os voy a devolver la pelota y os pregunto, vosotros que sois todos los representantes que hay en esa mesa y que agradezco toda la información que nos estáis dando, pero que para mí representáis un porcentaje pequeño pero muy importante en cuanto a la información que recibimos, yo no me planteo si la inteligencia artificial va a consumir más energía o no o tal, porque además si miramos un poco a largo plazo, no sé si ni siquiera la evolución de la propia naturaleza y el cambio climático nos va a dejar llegar más allá de donde quisiéramos, ¿no? Pero la pregunta para vosotros es, ¿cómo pensáis que podéis ser cada día más fuertes? ¿Cómo pensáis que podéis hacer planteamientos sinérgicos? Me ha encantado que esté aquí una representante de maldita.es, ¿no? Y me encuentro muy a gusto aquí, pero esa responsabilidad de si gasto más energía o gasto menos, para mí es secundaria. Lo que es primario es la información que me llega, es información veraz, es información que me ayuda a tener sentido crítico y en función de eso tener unas actitudes más de consumista o menos. ¿Y qué vais a hacer para que la población y cada día más porcentaje de población pues tenga acceso a una información veraz y ¿cómo diría? Honesta, ¿no? Bueno, nosotros Gracias. te puedo contar lo que ya estamos haciendo desde el diario.es. Yo creo que aquí estáis muchos y muchas que sois socias del diario.es y que sabéis qué es lo que hacemos. Para empezar, nosotros hemos construido un modelo editorial donde no cerramos toda la información, de hecho cerramos muy poquito. No es una cosa casual. Probablemente tenemos ya 92.000 socios y socias, tendríamos mucho más si para leer el diario.es fuese obligatorio ser suscriptor del diario.es. Pero hemos preferido apostar por un modelo donde la información, que es de verdad lo más valioso, está abierta, es gratuita, es accesible, donde además tenemos cuotas gratuitas para la gente que no pueda pagar, porque no queremos generar una barrera de entrada, y estamos buscando cómo construir un medio que tenga el mayor impacto posible y poco a poco lo vamos logrando. Tenemos ahora mismo 1,5 millones de lectores cada día, que cuando lo dices así... En el tema de lo de la sostenibilidad de los datos, hace unas semanas estuve en un encuentro con socios del diario.es y hubo un socio que me preguntó una pregunta para la que no iba preparado. Me dijo, ¿qué estáis haciendo en el diario.es para evitar disminuir vuestro huella ecológica con lo que hacéis? Porque nosotros también estamos alojados en centros de datos y se accede al diario.es con un teléfono móvil, con un ordenador. Claro, mi respuesta de saque fue decir, ojo, nosotros estamos sustituyendo una industria mucho más contaminante que la que había antes. Porque antes, para llegar a 1,5 millones de personas, tenías que talar
toneladas de árboles y convertirlos en pasta de papel y distribuirlos por medio de una red de furgonetas, que es 100% diésel, que iban de sitio a sitio para llegar a 30.000 puntos de venta en toda España cada día. Y esto lo hemos sustituido por una herramienta que permite dar un periódico a 1,5 millones de personas sin un impacto ecológico tan grande. Pero de la misma manera creo que tendríamos que buscar, y estamos trabajando a raíz de esta pregunta que me hizo un socio hace unos meses, en ver qué más podemos hacer, ¿no? Y que tiene que ver con el coste de ancho de banda de nuestras páginas. Si lo reducimos, el impacto es menor. Tiene que ver, en fin, con una serie de procedimientos tecnológicos también para ver cómo logramos que lleguemos a las mismas personas o a más que la que ya llegamos, pero con una huella energética menor, que se pueden hacer cosas también estando con esto. Y luego, ¿qué podéis hacer vosotros? Pues muchos ya lo hacéis. Cuando apoyáis medios independientes como el nuestro o como Maldita, estáis apoyando que haya medios que tengan orientados de manera correcta sus incentivos. Nosotros, si hacemos bien nuestro trabajo, conseguimos convencer a más socios. Si lo hacemos mal, se van. Pero si lo hacemos bien, logramos que vengan. Y eso hace que nuestro incentivo no sea engañar a la gente, sino darle buena información. Y cometemos errores, no somos perfectos, nos equivocamos, trabajamos además con algo muy difícil, que es información en tiempo real. Cada día publicamos en el diario 300 noticias, contando las 17 ediciones autonómicas que tenemos. Es muy fácil que algunas de ellas no sean perfectas o que tengan errores, pero al menos lo que sí que podéis tener claro es que gracias al apoyo de nuestros lectores y que eso sea nuestra principal fuente de financiación, nuestro objetivo es que estos lectores estén bien informados. No que estén contentos las empresas anunciantes que están con nosotros o que busquemos generar atención a cualquier precio, que es uno de los problemas más gordos que era con el periodismo, que si tu incentivo consiste en generar clics. El otro día me encontré el siguiente titular. Detienen el diario de Jorge Javier por el cáncer, comillas, 2 meses que me quedaban. Tú lees esto y te crees que Jorge Javier Vázquez se va a morir de cáncer en 2 meses. Es falso. Si entras dentro de la noticia y en el último párrafo te explicaban que es que habían entrevistado en el programa de Jorge Javier Vázquez a una persona con cáncer que le quedaban 2 meses. Pero esto se llama mentir, no se llama periodismo. Es de un periódico de Murcia, por cierto. Pero esto, lamentablemente, pasa mucho en mi profesión. Y claro que podemos hacer cosas bien en nuestro trabajo para generar algo que a veces es contraintuitivo. Estoy leyendo el último libro de Harari y habla mucho de la idea esta optimista de más acceso a la información, menos desinformación. Y nos hemos dado cuenta que no es así. Resulta que estamos en el mundo con más acceso a la información de la historia y donde hay un porcentaje no desdeñable de la población que cree que la Tierra es plana o que las vacunas no funcionan. O sea, hay muchísimos fenómenos de desinformación hoy que están sobreviviendo, expandiéndose, creciendo, precisamente en el momento de la historia con mejor acceso a la información. Porque creo que lo que hemos confundido es acceso a la informatización, a la información con alfabetización mediática. Todo el mundo sabe usar este aparato. Esa barrera que hablábamos hace 15 años de las nuevas tecnologías dejarán fuera una generación, los más mayores, porque no podrán aprender a manejar cómo funciona un ordenador, cómo funciona un móvil. Todo el mundo sabe manejar el móvil hoy. El problema está en que no todo el mundo sabe interpretar que lo que le llega aquí es falso o es cierto. Y en eso nos excede. O sea, los medios como Maldita, como el diario, pueden hacer mucho para mejorar, pero el problema es la educación. Hoy estaba viendo un vídeo que me ha dado mucha envidia, creo que era Finlandia, de unos niños en el colegio aprendiendo a distinguir un bulo de una noticia verdadera. Pues esto tendría que enseñarse en nuestras escuelas también. ¿Hay alguna pregunta más? Porque sería ya la última. Buenas tardes. Hoy han dado el Nobel de Física y se lo han dado a los profesores Hadfield y Hinton por el aprendizaje automático con redes neuronales artificiales. Esto ya me parece hoy una gran coincidencia. Entonces me gustaría que el profesor Aguado, si tuviera bien, explicarnos un poquito qué se refiere esto del machine learning, que me parece así un palabra así como muy grande. Luego, aprovechando también, si me vaya a permitir, he hecho un poquito los deberes, la película que vamos a ver a continuación, ¿no?, que trata de la relación de un ser físico con un avatar, y he recordado la historia de la artista Alicia Framis, que se va a casar ahora en noviembre con su avatar dentro de, me parece que el mes que viene, que esto también me parece una cosa increíble. Luego también quería preguntaros sobre el programa de inteligencia artificial de Google, Genesis, que también parece que se quedó ahí un poquito en las nubes, no sé cómo ha ido yendo.
y luego preguntarle a los periodistas si sois capaces de poder valorar de los audios que estamos escuchando de Bárbara Rey y de Juan Carlos de Borbón, si eso se puede falsear. Al menos esto es así, un poquito todo. Gracias. A ver, yo te puedo contestar lo de Gemini que has preguntado. Bueno, pues va igual que lo de ChatGPT. Es un poco el problema que tienen las empresas de tecnología de inteligencia artificial ahora mismo, que no tienen un modelo de negocio y que sus productos se parecen mucho. Gemini se parece mucho a ChatGPT, igual que se parece a la inteligencia artificial de Amazon, se parecen mucho entre ellos y no tienen una ventaja competitiva. Y bueno, lo de los audios de Juan Carlos casi mejor, prefiero que te lo responda Ignacio, pero yo cuando los vi, os prometo que pensé, quizás esta es la última vez que vamos a poder asistir a una filtración como esta y estar prácticamente seguros de que es real. Quizá la siguiente no podamos hacerlo. Pero eso por el contexto, está claro. Sí, porque todavía no sabe hablar como Juan Carlos, ¿no? Vale, bueno, yo sobre el Machine Learning, decirte simplemente, como ha señalado Verónica antes, son tecnologías que permiten, digamos, que los programas, los sistemas que tienen que realizar tareas, son capaces de analizar cómo han desarrollado esas tareas y modificar su funcionamiento, modificar su propia programación. Este aprendizaje automático puede ser asistido o independiente, es decir, hay unas modalidades en las que hay un supervisor que va introduciendo, que va controlando, que va modulando cómo la máquina se autoprograma, por así decirlo, y luego está el autónomo, que son, digamos, los sistemas de inteligencia artificial más avanzados, que son los que no necesitan un supervisor para aprender, que aprenden solos, básicamente. Esto es, en fin, una manera muy simple de... Y lo de las redes neuronales, que son así como muy tal, básicamente es lo que se conoce como inteligencia artificial subsimbólica, es decir, que no tiene nada que ver con entender el significado de las palabras o con tal, sino que lo que intenta es imitar el funcionamiento de nuestro cerebro a través de conexiones entre elementos, como nuestro cerebro pues, produce el significado o una obra artística a través de conexiones entre nuestras neuronas. Explicado en 3 minutos, en titulares. Mira, yo de lo de Bárbara Rey te diría que es al revés, que lo que es una invención ha sido esta idea del rey ejemplar y que ahora se está desmontando. Y ya el último bastión que quedaba en ese señor que decía que la justicia era igual para todos era que él había traído la democracia a España y que impidió el golpe de Estado. Porque la gran novedad de estos audios, y parece que puede haber más, es que hemos descubierto no solamente que no impidió el golpe de Estado, sino que tuvo algún tipo de participación. Porque si no, Armada, ¿qué iba a callar? ¿Qué era eso que Armada podía contar? Ya era un poco raro que el jefe de la Casa Real estuviese como principal responsable del golpe de Estado y nadie mirase más allá, ¿no? No era muy lejos, pero en fin, que esto creo que estamos muy cerca en algún momento a que ojalá fuese por otra vía. Yo estoy deseando que algún día alguien desclasifique las grabaciones y las llamadas telefónicas desde el Congreso durante el golpe. Que eso está como secreto de Estado y no se ha contado nunca qué hay ahí, y que ahí probablemente tendríamos alguna explicación a, por ejemplo, por qué tardó tantísimo en salir el rey para decir que le parecía mal aquello, que estaba haciendo mientras tanto, que era tan importante. Pues creo que la invención no va a ser el audio, va a ser probablemente eso, lo que nos han contado los últimos 50 años de nuestra historia. Yo no quiero hablar de Bárbara Rey, aunque tengo que decir que es de Murcia, que esto se dice poco, pero bueno, es de Murcia, de Totana. Pero ya por cerrar, que vamos a ver la película, ya que la mencionaba, los que os queréis a verla, os animo a que después busquéis qué ha pasado con Scarlett Johansson, que es la persona que, no sé si se va a ver en versión original, la verdad, pero sí. La versión original, la voz de la asistente, no hago ningún spoiler, pero es Scarlett Johansson. Cuando os hagáis buscar qué ha pasado con ella, y con OpenAI, y así cerramos el círculo de lo que estamos hablando hoy de propiedad intelectual y regulación de la IA, que es el broche perfecto para entender un poco la situación. Sí. Muchísimas gracias a todos. Mañana os esperamos aquí a la misma hora, a las 6 de la tarde. Tendremos otro coloquio, cómo la inteligencia artificial modelará el futuro, desde la prevención de desastres climáticos hasta la educación, hasta pasando por el uso de las redes sociales. Mañana podremos ver también AI, Inteligencia Artificial, de Steven Spielberg, en esta misma sala. Muchísimas gracias a todos y os esperamos mañana.